a mi canal IA Sin Agobios. Hoy os vengo a presentar este libro, La hostia que viene, de Jon Hernández. Cómo impactará en tu vida y cómo sacarle partido. Te adelanto ya que te puede interesar si esto de la IA parece que te queda grande, no sabes lo que viene, no estás nada puesta en el tema, el libro te interesa. Si ya estás puesta en el tema, estás tocando e incluso estás intentando que otras personas se sumen a la ola y se suban al carro de la IA y no consigues hacerte entender, también te interesa porque es una manera muy sencillita de explicar eh, el impacto de la IA en distintos ámbitos. Por ejemplo, hablamos de educación, de trabajo y de propósito. Bien, lo que vamos a hacer es comentar un poquito por encima el contenido del libro, el estilo, y luego al final os diré si merece la pena o no. Yo creo que sí, pero no es para todo el mundo y te diré si es para ti o no es para ti. Y luego tú lo lees o no lo lees y me dices si tenía razón o no. Vale. O paramos esto, morimos todos, es el primer capítulo que habla de la inspiración que tuvo John. En todo caso, estamos hablando de IA generativa, de la que empezó con ChatGPT en el 2023 a ser conocida por la mayoría. Venía de más atrás, pero empezó a despegar en ese momento con la liberación al público en general de la primera versión de ChatGPT. No sé si era la versión 2.5 o la 3.0, ya no me acuerdo bien. Bien, uno de los grandes pensadores de la IA, pues dijo que ir a por todas con la IA general, de ámbito general, era un suicidio colectivo como especie. Ya veremos si esto es o no, pero sí es verdad que él presenta en el libro las dos vertientes que hablan de o eres aceleracionista, la IA es tan buena que vamos a darle todo, toda la carne en el asador y sin freno, para adelante, sin mirar atrás. O bien los negacionistas, no es para tanto, es una tecnología más, etcétera. Eh, Bien, una de las cosas que él puntualiza en el libro es esa relación de amor-odio que tenemos muchos y muchas, que es, vemos el potencial que tiene, y yo personalmente estoy con la IA generativa como un niño con zapatos nuevos. Empecé en este mundillo en el siglo pasado, me formé y luego por circunstancias derivé a otros temas, pero la IA de entonces no estaba a la altura de mis expectativas y ha pasado casi un cuarto de siglo para que estuviera a la altura de mis expectativas y ahora estoy por fin jugando con esa herramienta y explorando muchísimas líneas de aprendizaje y construcción y creación. Y para alguien creativo y con muchas ideas, pues es de repente la democratización, perdón, de muchísimos ámbitos creativos que requerían años y años de aprendizaje y práctica antes de poder crear algo en ese ámbito. Véase la música, véase la programación con byte coding, bueno, es impresionante. Y bien, esto está muy bien y sobre todo en el campo de la sanidad y la educación tiene muchísimo potencial, pero también tiene muchísimo peligro, que es donde abunda un poco más John, hablando pues, del riesgo para el empleo, para el futuro económico de muchas familias, de gente como tú y como yo, y, y del futuro de la clase media en general. Habrá dos clases, bueno, puede ser que haya dos clases o no, los pobres y los ricos y mucho más. Y luego termina el libro, habla de varias cosas, termina el libro diciendo, pues, ¿qué puedes hacer tú? ¿Vale? Entonces, no te voy a entrar en el detalle de cada capítulo, sí que quiero hacer mención de que no entra, en el libro no entra en detalles académicos, ni por supuesto tutoriales, ni prompts, ni nada que se le vea. No es práctico, es un libro muy divulgativo, de concienciación y de introducción al tema. En ese sentido, si has visto algún podcast de John o cualquier entrevista, es tal cual, habla así, es muy directo, se siente, son, ya te digo, unas 2 3 horas, 4 depende de lo rápido o lo lento que lo leas, no sé cuánto me ha llevado, pero en torno a esa franja. Muy livianito, muy asequible y hace reflexiones,
con las que yo también estaba familiarizada. Para mí ha sido como tomarme un café con John, y yo creo que para ti puede ser también esa experiencia. Em, y si no venías de estar concienciada, puede ser que te abra los ojos un poquito a cómo de transversal es el impacto que puede tener la IA generativa de la que estamos hablando. En educación sí que nombra una experiencia muy concreta de las Alpha School. Hay varias entrevistas en internet, quizás algunas en inglés, de la dueña de la empresa y del planteamiento que tienen. El impacto que puede tener en la educación me recuerda una película que vi sobre María Montessori. Ojo, Alpha School, última tecnología. ¿A qué se dedican? Tienen 2 horas al día dedicadas a lo académico. O sea, y han subido de ser una escuela del montón a ser en el top 1% en Estados Unidos. Eso sí, lo pagas porque es privada y es bien cara. Pero vamos a centrarnos en qué es lo que están haciendo de distinto, que lo cuenta un poquito John en el libro. Tienen 2 horas dedicadas a lo académico, típico perfil matemático, lingüístico, historia, etcétera. Van evolucionando, son algo más de tiempo cuando avanzas a clases de adolescentes y más mayores, pero el soporte es la parte académica nueva de tutorización la hace la IA. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay profesores? Sí, sí hay profesores. No los llaman profesores, los llaman guías y hacen más como de coaches o de asesores, mentores de los alumnos, y les ayudan con otras dinámicas, con otros trabajos a orientar su futuro, a hacer un mejor uso de los recursos, y trabajan muchísimo en habilidades sociales, de presentación, de trabajo en equipo, de inteligencia emocional, etcétera. Con lo cual, no es que la escuela desaparezca, es que se transforma en un espacio donde se desarrollan personas para las competencias del futuro. Me interesa muchísimo ese tipo de trabajo, no sé en qué parará, tengo un hijo adolescente y como John me preocupa el futuro de nuestros hijos en general. Em, pero bueno, no entra en mucho detalle, ya digo, no vais a descubrir, si eres profe, no vas a descubrir los intríngulis ahora del nuevo modelo educativo que presenta la IA, ni de todos los desafíos, de cómo evaluar. Sí que los reta, es decir, si lo que antes servía para evaluar el conocimiento de los alumnos era un trabajo o un examen, pues ahora con la IA pues puedes ir muy preparado, copiar los trabajos y tal. Ese tipo de entregables ya no sirve eh, para medir el conocimiento y el aprendizaje, pues habrá que buscar otras maneras. Pero negarla y a prohibirla igual no es la solución. Esa es la tesis principal. Y yo estoy un poquito de acuerdo y creo que hay muchísimos profesores y profesionales de la educación que están investigando en nuevas maneras, y en ese sentido es el revulsivo que nos hacía falta para cambiar el modelo educativo. ¿Cómo de rápido va a ser esto? Lo desconozco, pero es un capítulo muy interesante en ese sentido. Otro capítulo, y por el que seguramente tú estés aquí, es la productividad. Aquí se abre mucho debate. Si no usas IA, te estás quedando atrás porque tus compañeros van a empezar a usarlas. Las herramientas, te dejen o no, investiga en tu casa, utiliza tu móvil. Yo tengo en mi móvil 4 IAs instaladas de fijo y pregunto lo mismo a varias a ver qué respuesta me da, porque todavía estoy aprendiendo en qué es mejor cada una. Ponte el sombrero ya de aprendizaje constante, sin prisa pero sin pausa, pero sí, porque eso sí que está aquí. Ya hay compañeros que están destacando en sus puestos de trabajo porque son los de la IA, ¿vale? Entonces, hay 2 líneas, y esto además impacta mucho en el empleo, que es otro de los capítulos en los que se focaliza el libro de John. En el empleo puede impactar porque hay empresas que han despedido muchísima gente simplemente para hacer hueco a la IA que lo hace mejor, supuestamente. Hay otras que, como IKEA, en el último vídeo más reciente de John, durante su formación, creo que el curso que está dando, un curso gratuito, por cierto, lo hace periódicamente, apuntaros a ese carro, que también está muy bien. Em, el tema del el trabajo, el caso de IKEA es el contrario, no despido gente porque la IA lo hace más barato, y de eso hablaremos en un minuto, eso de que sea más barata.
No es solo eso, es que en el caso de IKEA que él reporta, em, se dieron cuenta que las llamadas las respondía mucho mejor el bot, digamos, el agente entrenado para ello, en un 47% de las llamadas las respondía mucho mejor y lo dedicaron a eso. ¿Qué hicieron con los empleados que se dedicaban a la atención telefónica? Visto el caso de las preguntas que no se le daban tan bien a la IA, a la inteligencia artificial, reentrenaron a su personal de atención telefónica en temas de decoración. Y esto ha generado a IKEA un negocio nuevo que no tenían de más de 1.000 millones, creo recordar, 1.000 millones de euros. Y si no son las cifras, pues os vais a los podcasts de John y buscáis cuál es la referencia exacta. Pero el caso es ese, estamos ante empresas que están optando por recortar en personal, y yo creo que es un error, en vez de las que están optando por aumentar a sus humanos gracias a la IA y repartir tareas entre lo que la IA hace mejor y lo que los humanos todavía pueden hacer bien y mejor. Un humano aumentado produce 10 veces más, por dar un número. Una IA pues produce lo que produce, pero se queda en los límites de lo que conoce. De hecho, todavía estamos en fase de transición. em, Se está buscando cuál es ese hueco. Hay empresas que despidieron a mucha gente, no sé si fue Klarna u otra, y han tenido que recontratar. O sea, no se debe lanzar mensajes grandilocuentes. He escuchado en algún foro también que quizás esos despidos basados em, debidos a la IA, sobre todo en empresas norteamericanas y del mundo anglosajón o occidental, han sido una excusa, se ha utilizado la IA como excusa para regularizar exceso de contrataciones post pandemia, etcétera. Yo no lo sé, no tengo un análisis económico profundo de la situación, pero sí sé que hay mucha narrativa inflando también la burbuja de la IA. Eh, la IA que se viene puede tener muchos escenarios posibles y estamos todavía dibujando el futuro que vendrá. Y ahí es donde yo discrepo un poquito de las hipótesis de John. John piensa que vamos a ir más hacia lo negativo. Tiene el lado positivo, que es que acaba con final feliz en el sentido de avisa a todos los que puedas para salvar a todos los que podamos. Entonces, tú, si ya estás metida en estos temas, el libro te puede venir bien, sobre todo en copia física, para ir pasando de mano en mano y ayudar a despertar a aquellas personas que estén dispuestas a ser despertadas. No se puede ayudar a quien no quiere ayuda. Siempre seremos los pesados de la IA, pero que no sea porque no lo intentamos. Yo creo que en este caso la situación puede ser complicada en el futuro. Lo único que tanto John como yo sabemos que esto viene, ahí estoy súper de acuerdo, estamos muy alineados. La IA viene y viene para quedarse. ¿A qué velocidad es lo que no sabemos? Y en qué dirección. Él acaba en el libro un poco, en un último capítulo, hablando del peligro existencial. Vamos a suponer que aunque la IA se lleve por delante todos nuestros trabajos, vamos a poder subsistir, cuando para muchísima gente, una gran mayoría, el trabajo era su propósito diario, lo que les movía en el día a día. Quedarse sin esa base de propósito puede suponer un vacío existencial muy gordo que tiene sus propias consecuencias. Yo no sé si estamos ahí todavía, si habrá una élite que viva muy bien y el resto que subsista como sea. Hay mucho camino por delante y aquí es donde quizás sí que voy a empezar un poquito a comentar lo que pienso de la narrativa, de si debemos ir hacia esta superinteligencia o no. Bien, hay un dato que él da en el libro, a ver si está por aquí, lo tengo aquí a mano. La verdad es que, bueno, había un dato que con la IA que tenemos ya desarrollada, y esto hace 6 meses que lo escribió, tarda uno en publicar y maquetar, más del 50% de los trabajos, o de las horas de trabajo, del volumen de trabajo, deja de ser necesario, a nivel humano, me refiero. O sea, la IA puede sustituir el 50% de las tareas. Es un promedio y es verdad que lo que hay que redefinir es qué hacemos en el trabajo, más que
si él lo hace la IA y nos despiden, etcétera. Hay que reinventarse para aprovechar lo que la IA tiene de potente y liberar otras capacidades que no estamos desarrollando porque el día a día nos come. Entonces yo sí que estoy más por la labor de construir humanos aumentados con IA y no tanto pegarnos contra ella si lee o no lee, o sea, o negamos que su uso o lo potenciamos a toda pastilla. Tampoco es eso. ¿Qué propongo? Yo propongo que, bueno, que propongo no, soy de la opinión y espero que algunas estéis de acuerdo conmigo, en que más que profundizar o acelerar la capacidad y la potencia de la IA haciéndola más inteligente, cuando John cuenta en el libro algunos casos donde la IA ya intenta que no la paguen, si está volviendo, hay capacidades emergentes que no están programadas y pueden ser peligrosas porque no sabemos realmente qué es lo que pasa por dentro. Entonces, quizás el desarrollo debe ir más en dirección a hacerla más segura y más sostenible. Las dos S, más que súper inteligencia, sostenible y segura. Lo de la seguridad es a nivel de entender mejor cómo funciona, entender mejor cómo controlarla, ¿vale? O sea, frena en la capacidad y la potencia, no construyes un Ferrari con no sé a cuántos caballos de potencia tienen ahora, pero vamos, 10 veces más, sin saber cómo frenar. Es uno de los ejemplos que pone yo en el libro también, una metáfora. Y la otra es la sostenibilidad, que aquí voy yo. Hay un despliegue ahora enorme de todo el mundo con la IA, todo el mundo a por la IA para todo. Las empresas no se pueden permitir el lujo de depender de la IA de ningún proveedor. Primero, bueno, sobre todo si es una empresa un poco crítica o, o- o incluso pequeña, no puedes poner todos tus huevos en esa cesta porque cualquier día vienen y te suben los precios. Ya ha pasado, ya está pasando. Claude, ChatGPT, bueno, no sé cuáles son, Gemini, van cambiando precios y de repente lo que te daba por 10 euros ahora te lo doy por 100. Y es que hasta ahora no ha sido real el coste que estaban teniendo. Han estado a pérdidas todo este tiempo y es que no es sostenible, o sea, el consumo de energía y de recursos que supone la inteligencia artificial generativa es enorme. Y hay empresas que se beben los tokens, los créditos, como quien dice, como si fuera agua. Sí que hay un ejemplito que dice yo en el libro, y me hice yo un dibujito, no sé si lo tengo por aquí a la vista, que es que la IA puede llegar a ser pues, como un recurso como el agua, que abres el grifo y sale IA. Y bueno, ha funcionado, bueno, lo he dibujado porque funciona un poco así, pero es que no es gratis. Y encima te suben y te bajan el precio de manera arbitraria cuando les da la gana. Cuando yo vea que los precios suben para ser más equiparado el coste al precio, perdón, si el coste de crear, de proveer de IA, ahora mismo tiene un valor mucho más alto que el precio que estamos pagando. Cuando eso se equipare, veremos si la IA por el humano tiene el mismo, produce lo mismo lo uno que lo otro al mismo nivel de calidad. Eso por un lado. O sea, cuando se pague por la IA lo que de verdad cuesta, veremos si es tan fácil despedir a no sé cuántas personas porque la IA es mucho más barata. Bueno, hasta ahora lo ha sido porque nos la estaban regalando. Entonces, eso por un lado. Luego están los chinos que están tirando precios, quizás porque se pueden permitir subvencionarla, no lo sabemos, hay mucho por definir. Entonces, si los chinos tiran el mercado, nos vamos a los chinos, rompemos las empresas, se van a la quiebra porque no tienen ingresos las americanas, por el camino donde están las españolas o las europeas. Mistral está por ahí, que yo no la he usado nunca, la verdad, confieso. La francesa. Y luego está eso, las de código abierto, y que ya sí es verdad que hemos avanzado lo suficiente para instalarnos algo en local. ¿Esto cómo te impacta a ti y a mí? A mí en que si yo puedo más adelante instalarme algo en local, seguramente lo haga para las cositas del día a día. Si en mi empresa me ponen una más potente, pues la utilizaré para cosas más potentes siempre y cuando sea lo bastante segura.
que en España tenemos muchas limitaciones y si trabajas en una empresa medianamente importante, no puedes subir cualquier cosa. Entonces, como no puedes subir cualquier cosa, tienes que ir más lento. Con lo cual, una cosa es lo que se puede hacer en laboratorio y en empresas muy ligeras o de americanas o lo que sea, y otra lo que va a llegar y cuándo a la empresa española o de Latinoamérica del día a día. O me da igual, a cualquier empresa normal que no se pueda permitir que su información viaje por ahí a servidores en quién sabe dónde para alimentar los modelos de lenguaje de quién sabe quién. Entonces, esa falta de control es lo que va a frenarlo en Europa un poquito la adopción y ahora están los americanos, o bueno, quien no tenga las cortapisas que tenemos en Europa puede avanzar más rápido, pero es que igual están avanzando más rápido hacia el precipicio. Habrá que ver. Y bien, y luego están los chinos. Quiero decir, en cualquier caso, lo que subes a la IA, salvo que esté en local y bien parapetado, se lo estás dando a alguien que puede aprender muchas más cosas con esa información. Me da igual si son los americanos o los chinos o los que vengan. El terreno todavía está muy en el aire, pero sí es verdad que hay un futuro, si vamos a velocidad acelerada hacia la IA general, pues nos podemos dar un tortazo y ya está. El tortazo puede ser tan gordo que ni lo contemos, con lo cual, como decía el viejo proverbio, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Entonces, si vamos a un escenario distópico donde llegamos rápidamente al acabose, pues no hay nada que hacer, entonces no te estreses. Es lo que yo pienso hacer. Si hay un escenario súper utópico donde por fin los médicos pueden trabajar con las personas, los profesores pueden dedicar atención a los alumnos como nos gustaría, oye, genial, porque esa es la parte más positiva de democratizar la inteligencia artificial y que llegue y liberar a la gente de tareas rutinarias. Y luego tú, que estás trabajando, que te preocupa tu trabajo. Sabéis que bueno, podcast, este canal se dedica principalmente a mujeres de más de 40 que trabajan o tienen una carrera profesional, tienen su propia empresa, negocio o la gestión profesionalizada de una familia que también, vale. A nosotras nos impacta más en el corto plazo porque los primeros puestos que van a desaparecer, según el podcast que escuché yo hace poco de She AI, que es una empresa con base en España, aunque sea internacional, dedicada a facilitar y acercar la IA a las mujeres. Las mujeres tenemos un porcentaje menor de adopción y los puestos que desempeñamos son más proclives a ser sustituidos por IA, con lo cual somos más sensibles a temas de mercado. Si a esto añadimos que a partir de los 40 las mujeres lo tenemos más complicado para reentrenar o conseguir un nuevo trabajo, pues blanco y en botella será leche. Entonces, sí que me preocupa que estemos más al día. O sea, ¿y qué podemos hacer? Vale, lo primero que sugiere John, a ver que lo tenía por aquí, es aprende sobre ello. O sea, aprende. Él lleva 3 años, perdón, divulgando todo lo que puede, lo hace a un nivel muy asequible. Sí es verdad que sus vídeos de noticias son un poquito acelerados y a mí me suenan me dan sensación, me generan estrés. Yo los veo, los proceso y luego te lo cuento resumidito y suave para que no te estreses con el tema. Si ya estás puesta en IA, oye, pues tira para adelante porque es una manera de estar actualizada con las noticias del sector. Pero van y vienen fluctúan tantas cosas cada semana, la gran novedad por aquí, la gran novedad por allí, que yo creo que es mejor mantenerse un poquito al margen de eso. Sí que si quieres aprender sobre ella sin agobios, puedes seguir su sección, su podcast, las entrevistas que hace, las escuchas tranquilamente. Perdón, son bastante interesantes, de ámbitos bastante amplios. Trae profesionales de primera línea, gente que ha implantado la IA en empresas, gente que ha estado en primera línea de investigación, etcétera. Así que muy recomendable su podcast también. Y léete el libro o recomiéndaselo a alguien, quiero decir, es un primer baño,
Es más, te recomiendo para la piscina ahora que empieza el calor y el veranito, una muy buena lectura de piscina. Si no te quieres gastar mucho por in en por, adoptarte, digo, bueno, por empezar a enterarte un poquito de qué es lo que el impacto global de la IA, no es solo que aprendas a hacer prompts, es mucho más. Te lo pillas en Kindle y si quieres divulgarlo, porque ya sabes de qué va, tienes todo muy estructurado para ordenar también tu pensamiento y tu discurso a la hora de contárselo a otra gente. O sea que yo realmente lo recomiendo. No es para todo el mundo. Si querías tutoriales prompts para empezar, pues no. Yo tiene el curso. Si quieres algo más pequeñito y más suave, más light, organizo unos workshops de unos 90 minutos de iniciación. El primero que estoy montando ahora mismo es sobre lo más básico de prompts y lo más básico de Notebook LM, orientado a tu caso. Es decir, nos juntamos 4 o 6 personas y usar la herramienta es muy sencillo, os lo explico en 5 minutos. Y luego trabajamos sobre, primero, qué casos de uso vais a tener. Es mejor que vengáis con ello un poquito pensado, pero si no, pues hacemos un poquito de contraste entre todas para ver cómo concretamos eso y hacemos la práctica con tranquilidad, pasito a pasito y en vivo, ¿vale? Entonces estoy preparando unos cuantos para junio y julio y te espero allí. Pondré por aquí enlaces al formulario de interés. No te estás apuntando a nada, simplemente me das tus datos y cuando tenga una fecha concreta o si quieres ya directamente la inscripción te la paso, pero simplemente un formulario de interés para conocerte un poquito mejor. Y si estás preparada para algo más fuerte, más intenso, pues está el curso que monta John de vez en cuando. Y si tienes un rol más estratégico o eres dueño de una empresa o trabajas en la adopción de la IA en tu propia empresa, también colaboro con Mobilis Academy, que monta, bueno, yo he sido alumna del curso de IA Executive, que te habla precisamente de cómo plantear las estrategias de adopción corporativa y unas herramientas un poquito más avanzadas, tanto para IA generativa y design thinking, por ejemplo, em, e incluso, ¿cómo se llama esto? Análisis predictivo, exacto, que es lo que necesitas, es una IA mucho más tangible, que es la que necesitas para predecir lo que va a pasar, que eso es otro melón para otro día. Así que nada, os invito a comprar el libro, voy a poner un enlace aquí debajo. Ya has dicho, no es para todo el mundo, pero si te interesa tener un baño general del impacto de la IA a futuro, te puede interesar. Si ya lo conoces, pero te interesa poder articularlo mejor para divulgarlo en tu entorno, ahí ya te digo, cógete una copia física, lo miras un poquito en diagonal y se lo empiezas a prestar a tus amigos, por orden de lista, eso sí, y que se lo vayan leyendo. En una semana a ratitos de piscina se lee fácil, es muy asequible y os invito también a uniros a uno de mis talleres cualquier día de estos. Y si no, si queréis seguir siendo más creativas, ahí tenéis la referencia a mi libro de la revolución lúdica en el trabajo. Pero eso también es para otro día. Venga, hasta luego, gracias por venir.